Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a su siguiente clase. Hoy ya tenemos unas clases muy interesantes referentes a lo que es la comunicación y los signos de puntuación. Para esto, por favor, su máxima atención y terminaremos con una práctica desarrollada. Los temas son bastante amplios, ¿sí? Pero de todas maneras vamos a estructurar el tiempo para que nos alcance hasta terminar, si conforme se ha desarrollado. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Voy a compartir pantalla con ustedes, por favor. Sí, un momentito. Estamos compartiendo. Muy bien. Ahora sí, vamos a presentar nuestro tema. Muy bien, bien. El primer tema que vamos a desarrollar en esta mañana es lo referente a la comunicación, ¿sí? Todos, por favor, visualizan la diapositiva. No, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Está? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos. Vamos a ver, muy bien. Ustedes saben que todas las mañanas, sí, cuando ustedes se levantan, lo primero que hacen es saludar a sus padres con un gesto bastante emotivo, muy bastante expresivo. Unos, buenos días papá, buenos días mamá, hola papá, hola mamá. Por tanto, expresan un sentimiento, una emoción de un nuevo día. Correcto. Muy bien. Por lo tanto, nuestra clase de hoy se va a denominar la comunicación. ¿Y cómo definimos a la comunicación? La denominamos de manera general como un proceso de transmisión de información de un punto a otro. Es un fenómeno social que se da tanto en las sociedades humanas como en las agrupaciones no humanas. Claro, nosotros, por ejemplo, los seres humanos nos comunicamos todos los días, expresamos nuestros conocimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones a través de nuestro idioma, en este caso, el castellano. No solamente el castellano, ya hemos dicho que en todo el vasto territorio se habla el castellano, el quechua y el aymara y las lenguas aborígenes. ¿Está bien? Pero también tenemos los animales, que ellos también son parte de la expresión de una comunicación. Por ejemplo, yo cuando llego a mi casa, sí, cuando voy de compras, me espera pues mi perrito, en este caso Fox. ¿Y qué hace él para saludarme? Me mueve la colita. Es una parte del gesto como expresión de alegría, ¿no? De alegría, de saludo. Muy bien. Veamos ahora las clases de comunicación. Se dice que la comunicación es un sistema. ¿Y por qué es un sistema? Porque también está representado por un conjunto de signos codificados, planificados, organizados, que tiene una determinada comunidad o un país. En ese caso, este sistema se divide en dos clases, lo que es la comunicación humana y lo que es la comunicación no humana. Si es la comunicación humana, vamos a tener lo que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal o comunicación no lingüística también que se conoce. En la comunicación verbal, sí, utilizamos la palabra como medio de expresión. ¿En qué forma? En forma oral y en forma escrita. ¿Está bien? Si es en forma oral, lo podemos utilizar mediante una entrevista, una conversación, un coloquio, un foro, un debate. ¿Está bien? Tratando de emitir una serie de ideas, ¿sí? Ideas principales, ideas convergentes, divergentes, para luego llegar a una solución. Y también tenemos la comunicación escrita, que está formado por una serie de signos. Esos signos sí son pequeños trazos de diferentes formas, ¿sí? Que tratan de representar a cada idioma de cada país. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro alfabeto, con sus propios trazos, sus propios lexemas, ¿sí? Sus propios gráficos y sus propios sonidos. En el caso, por ejemplo, de los turcos, ellos tienen su signo, pero lo tratan de redactar en forma vertical. A veces se escriben ellos de derecha a izquierda. Fíjense ustedes, ¿no? Cada uno de los países se identifica por sus propios signos. En la comunicación no verbal, o también llamada comunicación no lingüística, ¿qué es lo que utilizamos? Utilizamos tarjetas,
símbolos, bien, utilizamos gestos, mímicas, en este caso, el llamado colores, también utilizamos los colores. Por ejemplo, ¿a quién no les encanta el fútbol? Creo que a todos, ¿no? Especialmente la que habla, ¿sí? ¿Qué hace el árbitro cuando tiene que sancionar a un futbolista? Si es una sanción, por ejemplo, que ha ingerido entre otro deportista, ¿sí? ¿Qué es lo que le saca? Una tarjeta amarilla, ¿sí? Que es una sanción parcial. Pero si por ejemplo, un deportista ha cometido una infracción demasiado fuerte, por ejemplo, y le rompió la rodilla o le fracturó, ¿sí? Algún hueso. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? El árbitro le saca una tarjeta roja, que significa la expulsión. Entonces, fíjense ustedes, mediante las tarjetas, los colores, ¿sí? Los colores, en ese caso los símbolos, los gestos, las mímicas, podemos emitir un determinado mensaje. Muy bien. La comunicación no humana que se ha dado por los animales. Especialmente ponemos como ejemplo a ese animal que nos gusta bastante, ¿sí? A los delfines. Los japoneses han hecho una investigación con los delfines. Se dice que los delfines, el ruido que emiten ellos, fortalece las capacidades neurofisiológicas de un niño. Fíjense ustedes. Y en esas capacidades neurofisiológicas tenemos nosotros la imitación, la memoria y en la parte psicomotriz, el movimiento, ¿sí? Por ejemplo, acá en la ciudad de Lima tenemos el Hotel Los Delfines. Y en el Hotel Los Delfines usted va a almorzar muy bien, luego pasa al momento de recreación. Hay una pecera inmensa donde hay 2 o 3 delfines, ¿sí? Que ellos tratan de hacer un espectáculo. Pero también, ¿sí? Dentro del proceso, en ese caso, genético, ¿sí? Muchas madres que están embarazadas concurren permanentemente a este hotel y mediante una vitrina que está vidriada y que pueden ellos muy bien estar en contacto con los delfines, al momento que escuchan el sonido de esos delfines, ellos tratan de que sí, en este caso el feto, empieza a moverse de un lugar hacia otro. Mire qué interesante, ¿sí? ¿Qué está haciendo este sonido? Está fortaleciendo sus capacidades neurofisiológicas del niño. Y los japoneses ya lo han dicho. El resultado, niños muy inteligentes. Y eso está comprobado ahí en Japón. Y acá también se está haciendo en Perú, se están haciendo esas pruebas. Muy bien, veamos los tipos de comunicación. Cuando estudiamos los tipos de comunicación, veamos por el tipo de código. ¿Sí? El tipo de código tenemos la comunicación lingüística. Cuando se usa el lenguaje articulado, sea en el nivel escrito como el nivel oral. Ya lo expliqué hace un momento, utilizamos la palabra en sus diversas formas para poder expresar un determinado mensaje. El no lingüístico, cuando utilizamos gestos, señales, dibujos y cualquier forma que no incluya el lenguaje articulado. Por ejemplo, fíjese usted, los psicólogos utilizan mucho las imágenes, los dibujos para expresar el mensaje de un niño. Por ejemplo, si un niño tiene mucho miedo, llora bastante, ¿qué hacen los psicólogos? Dibuja usted y el niño, por ejemplo, tiene miedo a los insectos y dibuja una tremenda araña, ¿no? Una tremenda araña. Entonces el psicólogo puede deducir que el niño tiene miedo a los insectos, en ese caso que le generan a él pánico, ansiedad. Por eso que el niño es un niño tímido, es un niño introvertido. ¿Está bien? Las señales también nos expresan muchos mensajes, los gestos. Hay estudiantes que en una forma extrovertida hacen un gesto, sea con la boca, sea con los ojos, ¿sí? Muchas veces con la mirada. Y son estudiantes bastante expresivos, ¿está bien? Por ejemplo, los semáforos, ¿sí? Los semáforos nosotros cuando transitamos todos los días por esta vía, ¿sí? Por ejemplo, el Jirón Lima, y tenemos una serie de semáforos, se nos prende la luz roja en sentido de peligro, la luz verde que usted puede pasar y la luz amarilla, ¿sí? De prevención. ¿Se dan cuenta ustedes? Solamente con ver las luces del semáforo sabemos qué mensaje nos puede expresar. Continuamos. Por el espacio en el que se encuentre el emisor y el receptor. Muy bien. Tenemos la comunicación directa cuando el emisor y el receptor se encuentran en el mismo espacio y el tiempo. ¿Está bien?
Por ejemplo, ustedes en la mañana, cuando ustedes se levantan, se encuentran con su mamá, muy bien, lo primero que hacen es saludarle y entablar una comunicación. ¿Cuál es el espacio? Puede ser la cocina, puede ser la sala, puede ser el dormitorio. Tiempo, me imagino que se levantarán a las 6 de la mañana, otros a las 5 de la mañana a repasar sus libros, sus prácticas. Si fuera esto en forma presencial, ¿sí? Esta clase, el tiempo sería clase 7 de la mañana hasta las 9, ¿sí? El contexto sería el aula de clase, la Universidad Nacional de San Martín. ¿Bien? Muy bien. Para que exista una comunicación directa, el periodista Jaime Létora dice lo siguiente: deben estar, sí, tanto el emisor y el receptor frente a frente, cara a cara, nariz con nariz, por ejemplo, ¿sí? Entonces la comunicación se da fluida, ¿sí? Se da eficaz, clara, concisa y breve. ¿Está bien? Muy bien. Comunicación indirecta. Entre el emisor y el receptor existe una barrera de tiempo y espacio. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una barrera. ¿Cuál es en este momento? La plataforma. Yo no los puedo ver, pero sí yo sé que me están escuchando porque antes les pregunté, estudiantes, ¿están visualizando? Y me respondieron que sí. También puedo inferir que son más de 33 participantes, porque acabo de ver la lista de participantes que están escuchando la clase, que están en contacto. Entonces, una comunicación indirecta se da cuando el emisor y el receptor existe una barrera de tiempo. Por ejemplo, si yo tuviera un delegado con que me comunico con el celular, mediante el WhatsApp, mediante el chat u otros programas tecnológicos. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Continuamos. La presencia o ausencia de interacción. Tenemos la comunicación unilateral, cuando no existe intercambio de roles entre el emisor y el receptor. No hay diálogos. Por ejemplo, yo soy la docente, ustedes son, en este caso, los receptores, los estudiantes. ¿Está bien? Muchas veces la comunicación unilateral, sí, se da en el caso también de un monólogo, ¿no? En el caso de este artista, Alcántara, sí, ¿qué es lo que hace él? Muchas veces trata de hacer una sola persona hace 5 papeles. Imagínense ustedes, ¿no? En ese caso tenemos que tener mucha concentración. Pero en la comunicación unilateral, repito, no hay intercambio entre lo que es el emisor al receptor. A diferencia de la comunicación bilateral, cuando existen dos personas que se interactúan y se intercambian los roles del receptor o emisor. Por ejemplo, en la casa, ¿no? Muchas veces, siglo XXI, papá y mamá trabajan y tienen una serie de hermanos. ¿Qué hace la mamá? Hoy día te vas a quedar con tus hermanos. Le da el papel, el rol de mamá. Se intercambiaron los roles. Y la hija mayor tiene que servir el almuerzo, preparar, atender a en ese caso, a los hermanos. En aulas académicas, muchas veces le entregamos al delegado, ¿sí? Hacemos la función del delegado, que él sea el emisor y pueda hacer efecto multiplicador de algún mensaje con sus compañeros. ¿Está bien? Entonces, cuando dos personas interactúan y se cambian los roles, existe lo que es la comunicación bilateral. Pero también tenemos la comunicación multilateral, cuando más de dos personas tratan de intercambiar sus ideas. Por ejemplo, ustedes tienen una práctica de lo que es comunicación y les digo, estudiantes, formen un grupo de trabajo. Un FILEX 66, vamos a trabajar lo que vendría a ser las prácticas colaborativas, de 5 a 6 integrantes. En ese grupo, los estudiantes, a través de la práctica, tienen que ustedes intercambiar algunas ideas. Muchas de ellas expresan ideas divergentes, ideas convergentes, pero llegan a una conclusión después de un amplio debate. Eso es lo importante. Esa es una comunicación multilateral a base de respeto, de comunicación, de coordinación. ¿Está bien? Muy bien. Por el tipo ahora de receptor, tenemos la comunicación privada. Cuando el receptor dice es conocido o determinado, generalmente dentro de un ámbito limitado. Por ejemplo, ¿no? La señorita Pinky Friends, le dicen ustedes. Los varones, tengo mi amigo, mi cumpita, ¿no? Es lo clásico, como lo
muy conocidos o en este caso muy determinados, ¿sí? Por ejemplo, frente a un ámbito, en este caso ustedes me están conociendo, yo ya me he presentado, soy la magíster Mercedes Vilches Ordóñez y con ustedes tengo todos los días viernes de 8 a 9:30 el curso de lenguaje y literatura. ¿Está bien? Muy bien. En la comunicación pública o social es otro cuando no se le conoce al receptor y su cantidad es indeterminada. Ahora existen los webinars en la parte virtual que vienen a ser los talleres, las capacitaciones, las actualizaciones. ¿Está bien? Usted puede contactarse con cualquier tipo de webinars, ¿sí? Puede escuchar usted a los grandes conferencistas y usted dirá, soy la primera, habrán solamente 15. No. Cuando usted ve a los participantes, por ejemplo, yo el día de ayer tuve una capacitación, sí, con un conferencista internacional de España que me habían invitado. Y justo yo dije, empieza a las 7 de la noche, pues traté de enlazarme 10 para las 7 y dije, será la número 2, la número 3. Y era la número 340. A las 7 en punto y éramos como 700 participantes a nivel mundial. Imagínense ustedes cómo esta magia de la tecnología hace que nos podamos comunicar. Pero ¿lo conocíamos al receptor? No, solamente sabía que era un conferencista internacional español, nada más, pero no lo conocía más. Entonces la comunicación pública se ha indeterminada, infinita, se puede decir, y no lo conocemos al receptor. Pero sí sabemos que él nos va a transmitir una serie de conocimientos de un tema específico. Muy bien. Veamos ahora las formas de comunicación. Dentro de ellas, la que utilizamos todos los días, aquella que las comunicamos por medio de la palabra sonora. Sí, una cantidad de signos lingüísticos, fonéticos, cada uno de las consonantes y los vocales tienen un sonido, ¿sí? Un lexema, en ese caso un trazo y un sonido, para poder tratar de expresar sentimientos, conocimientos, emociones. ¿Está bien? Muy bien. Y la comunicación, la forma escrita, cuando se emplean signos escritos. Hemos dicho que en nuestro alfabeto cada una de las consonantes y vocales tienen un trazo determinado. ¿Está bien? Por lo tanto, al momento nosotros de redactar, tratamos de formar lo que es el tejido gramatical. Dentro de ella, la formación de sílabas, ¿sí? Nos dará pues las palabras. Formación de palabras nos dará las oraciones, formación de oraciones en los párrafos, hasta tener el texto propiamente dado. ¿Está bien? Muy bien. Luego tenemos la formación gráfica, cuando se usan dibujos o imágenes. Ya lo hemos dicho así, una imagen, un dibujo puede expresar muy bien lo que quiere decir un estudiante. Inclusive, ese dibujo con los colores. Los estudiantes que utilizan los colores bastante cálidos, ¿sí? Son estudiantes muy emotivos, muy extrovertidos, muy activos, ¿está bien? Pero hay estudiantes que utilizan los colores pasteles, colores claritos, ¿sí? Son estudiantes tranquilos, muchas veces introvertidos, bastante callados, sí. Pero hay estudiantes que utilizan colores complementarios, ¿sí? Entonces el psicólogo dice, son estudiantes, sí, tristes, introvertidos, bastante tímidos, se podría decir. Entonces fíjense ustedes cómo los dibujos y los colores pueden expresar en una persona un determinado mensaje. La forma audiovisual es una comunicación, ¿sí?, en la que se usan signos sonoros y visuales. Por ejemplo, todos los días nos gusta ver un video, ¿sí? Los videos podemos visualizarlos y podemos escucharlos. Las noticias locales, regionales, nacionales e internacionales. Utilizamos en este caso el televisor, ¿sí? Escuchamos a los relatores para que nos puedan emitir estas noticias, ¿no? Tanto vemos imágenes en forma visuales como también las escuchamos. Muy bien. Y sobre esto vamos a ver cuáles son los elementos de la comunicación. Para que una comunicación sea eficaz, ¿sí?, debemos tener presente todos estos elementos. Empecemos entonces por el primero. Tenemos en el caso del emisor. ¿Quién es el emisor? La persona que emite el mensaje. ¿Está bien? Llamado también encodificador.
El emisor es quien se preocupa de buscar la información. ¿En dónde? En determinadas fuentes de investigación. ¿Mm? Organiza la información mediante un código. Miren, cuando ustedes quieren conversar, ustedes son los primeros que van a formular una pregunta, ¿sí? Los primeros que van a formular una conversación. ¿Está bien? Por eso decimos que el emisor es la persona que va a emitir, en ese caso, un determinado mensaje. ¿A quién le va ese mensaje? Al receptor. ¿Y quién es el receptor? El receptor es quien recibe, analiza, procesa el mensaje. Es el que va a interpretarlo, va a inferir ese mensaje. Para eso también se conoce con el nombre de decodificador, porque lo va a decodificar cuando llegue a su cerebro, lo va a decodificar, lo interpreta, lo va a oír, lo va a inferir. ¿Está bien? Muy bien. El canal. El canal es otro elemento, es el medio físico por donde se difunde el mensaje. Es el soporte concreto del mensaje. Muchos utilizamos para poder comunicarnos, ¿sí? En este caso, un canal que viene a ser el celular o un medio electrónico en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy utilizando la plataforma virtual para poder comunicarme con ustedes, ¿sí? Este es un enlace en que tanto el emisor y el receptor lo podemos utilizar para difundir el mensaje. ¿Está bien? Muy bien. Digamos, el mensaje, ¿sí? Denominamos mensaje al conjunto de pensamientos, ideas, opiniones en que el emisor envía al receptor. Ese mensaje, para ser procesado, escuchen bien, debe ser claro, conciso, preciso y breve. Cuando el mensaje es tan amplio, ¿qué es lo que pasa? Uy, mi memoria es frágil, me olvidé. Solamente reserva usted en su cerebro la mitad y la otra mitad se olvidó. Por eso que los mensajes deben ser breves, específicos, concisos y claros, para que pueda ser, en este caso, procesado, codificado e interpretado, ¿sí? Si no, ¿cómo voy a inferir el mensaje? El código. El código es un conjunto de signos que el emisor utiliza para formular un determinado mensaje. Este código debe ser conocido por el receptor, claro. En el caso de nosotros, nuestro código es el castellano. Conocemos muy bien nuestro alfabeto y sabemos muy bien que con ese alfabeto podemos trabajar el tejido gramatical. Entonces, si en todo nuestro vasto territorio utilizamos el código, en este caso el castellano 70%, el quechua el 20% y el aymara el 10%, ¿sí? Más las lenguas aborígenas, muy bien, nos podemos comunicar. Pero, ¿qué pasaría si cuando no conocemos el código de receptor? Por ejemplo, supongamos que ustedes se encuentran, están paseando por la Plaza de Armas y se encuentran con un extranjero, con un ruso. El ruso les mira emotivamente y ustedes le dicen, le invito un helado, porque ven que el ruso está pues con calor. Y el ruso le contesta, se queda asombrado y le responde, niet, niet. Y ustedes se quedan asombrados, pero ¿qué cosa será niet, niet? Niet, niet en ruso significa no, no, ¿está bien? Que no desea. Pero ¿qué pasaría si le acepta el helado? Solamente con verlo. El ruso les diría en su idioma da, que significa sí, o da, que significa sí, 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 en afirmación. ¿Se dan cuenta ustedes? Por lo tanto, los receptores deben conocer el mismo código para poder tratar de emitir o formular un determinado mensaje. ¿Bien? Muy bien. La circunstancia corresponde al tiempo o que es el momento y el espacio, el lugar de la comunicación. Es la situación de la comunicación y su presencia ayuda a interpretar en forma correcta el mensaje, ¿no? Por ejemplo, en este momento estamos nosotros, estoy transmitiendo todos los conocimientos científicos de acuerdo al contenido que es la comunicación. ¿En qué tiempo? Hemos empezado 8 de la mañana y vamos a terminar 9:30. ¿En qué espacio? Bien, yo estoy en mi oficina, estoy trabajando. Ustedes, infiero que deben estar en una sala, en el comedor, capaz uno esté en su hall, ¿sí? Capaz en el jardín, y otros me dirán, Magister, yo estoy en la chacra. Está bien, en el lugar que ustedes crean conveniente, nos estamos comunicando. ¿Está bien? Muy bien. La realidad referente. En este caso, es un aspecto específico de la realidad, evocado por el mensaje. El mensaje remite a la realidad tal cual es percibida por el
o el receptor. En este caso, miren ustedes, yo estoy emitiendo, ¿sí?, un determinado mensaje sobre los elementos de la comunicación. Y este mensaje, miren, en este momento está percibida ¿por quién? Por ustedes, que son los receptores, ¿sí? Tanto el emisor como receptor estamos trabajando este contenido específico, ¿sí? Eso es lo que se refiere a referente o realidad. También veamos cuáles son las funciones del lenguaje. El lenguaje tiene un sinnúmero de funciones, cada una de ellas muy específicas. Y estas son, en primer lugar, la función representativa o denotativa. Cualquiera de las dos acepciones pueden utilizarlas. En esta función predomina la información. Se vincula directamente con lo que la comunicación se denomina contexto o circunstancia. Todos los días escuchamos, vemos, ¿sí?, nos comentan noticias, en este caso, ¿sí?, locales, regionales, nacionales e internacionales. ¿Está bien? Muy bien. Eso tiene que ver con un contexto. Por ejemplo, escuchaba hace poquito sobre la seguridad ciudadana. Estamos en un momento bastante crítico sobre la seguridad ciudadana porque todos los días hay asaltos, todos los días hay muerte, ¿sí?, hay robos y debemos para eso estar prevenidos, ¿no? Y justamente, sí, nos decían las policías, uno debe tener en su casa, por seguridad, los teléfonos de la Policía Nacional que esté más cerca a su domicilio. Eso es importante. Y veamos un ejemplo de función representativa. Por ejemplo, la información que aparece en un manual de historia, ¿ja?, o de arte, que no trasluce la postura del autor ni incita al receptor a reaccionar. Muchas obras de arte, llámese así, o libros de arte, nos tratan de expresar un determinado mensaje. Por ejemplo, el gran pintor surrealista, ¿sí?, en ese caso, mucho Salvador Dalí trataba ello de representar lo que era el surrealismo a través de los colores y lo que era el universo. Lo que era el universo, sí, y muchos de nosotros nos imaginamos cómo debería ser de aquí al 2050, si existiríamos, si no, y él a través de sus dibujos los trataba de expresar a través de la pintura. Miren ustedes, ¿sí? En el caso de algún artefacto eléctrico que usted quiera regalar, en ese caso a la mamá, ¿qué hacen ustedes cuando es el Día de la Madre? ¿Sí? ¿O qué hace el papá? Ah, a mi esposa le falta una lavadora, último modelo. ¿No fue? La lavadora para que lave mejor. Las cocinas, ¿sí? Lo último, para que cocine mejor y en poco tiempo. Pero cada una de ellas viene con un manual. En ese manual viene una serie de instrucciones. Esas instrucciones las tienen que poner en práctica para el buen funcionamiento del artefacto electrónico que uno tiene. ¿Está bien? Muy bien. Seguimos. La función expresiva o emotiva se centra más que nada en el emisor, porque revela una actitud del hablante. La función expresiva pretende de alguna manera expresar sentimientos, emociones de un punto de vista. Ojo, pero eso también tiene que ver con el carácter y el temperamento de la persona. No todas las personas son expresivas, no todas las personas. ¿Bien? Por eso se presenta principalmente en oraciones exclamativas, ¿sí?, acompañado de los signos de admiración, en la comunicación, en este caso con el emisor. Por ejemplo, si yo en este momento les digo, estudiante, es un temblor. Uy, ¿qué es el estudiante? Se pone blanco, sí, rojo, con miedo, se asusta. Otros gritan, son bastante emotivos, pero otros no, bien, y salen calladamente. ¿Está bien? Por eso les digo, la función expresiva tiene que ver mucho con el carácter y temperamento de las personas. Hay personas muy tranquilas, se le está cayendo la casa y siguen caminando, no de forma pasiva, como hay otros que, uy, ni vi que hay un granito de arena, se puede decir, salen, pero en forma bulliciosa, ¿sí?, a las veredas, ¿sí? Muy bien. Entonces, repito, eso revela, pues, la actitud del hablante, ¿sí? Cómo se expresa, ¿sí? De alguna u otra manera trata de ser bastante emotivo, ser, en este caso, bastante activo. Muy bien. Un ejemplo de función expresiva. Lamento mucho
todo lo que te está pasando. ¿Qué pasa cumpleaños? Mire, ingresé a la universidad. Eso, ¿no? Qué bonito, eso quiero escuchar, ¿ah? Quiero escuchar, por favor, en diciembre en el examen. Ingresé a la universidad. ¿Está bien? Muy bien. Continuamos. Función apelativa o conocida también como conativa. Está orientada hacia el destinatario. El mensaje busca producir un efecto en él. Miren ustedes. Será principalmente en las oraciones y textos en tono imperativo e interrogativo. Y se vincula con el receptor. Por ejemplo, ¿no? Sus padres cuando quieren llamarle la atención. Ustedes no han hecho, por ejemplo, algo que les han encomendado y el padre les llama la atención. Entonces, esta expresión, ¿sí? Trata de complementarse. Por ejemplo, el papá hace un ceño, frunce la ceja, ¿sí? En el caso de la mamá, trata de alzar la ceja, la mirada es penetrante hacia el receptor, ¿sí? Y veamos el ejemplo, ¿no? ¿Qué le dice? Responde a todas las preguntas que te voy a hacer. Pregunta, ¿por qué no limpiaste tu cuarto? Limpia tu cuarto ahora mismo. ¿Se dan cuenta? Utiliza en este caso, ¿sí? La expresión bastante autoritaria, bastante imperativa, alzando los grados de entonación. En este caso, ascendente, ¿no? El grado de entonación ascendente. Y eso está en función al receptor que escucha y lo hace. La función fática o de contacto, ¿sí? Pretende verificar la eficacia del contacto, es decir, para cerciorarse de que el canal de comunicación funciona, para llamar la atención del interlocutor o confirmar si su atención se mantiene, se vincula con el canal. Por ejemplo, ahora que estamos en toda la época tecnológica, ¿qué hacemos? Enviamos un mensaje, sí, por el chat, ¿sí? Pueden enviar un mensaje. ¿Y qué espero? Espero que me responda. Entonces, el que he escuchado al instante, ¿qué hace? Me responde con OK, algunos con unos iconos, ¿sí? Algunos iconos, o también me responde con alguna frase. Eso quiere decir que se mantiene la comunicación entre el emisor y el receptor mediante un canal. ¿Está bien? Si fuera esto en forma presencial, sería pues, utilizaríamos en ese caso, podría ser un documento que usted me va a presentar, un informe, es el canal en el cual yo voy a ver que usted ha realizado un trabajo de investigación. ¿Está bien? Muy bien. Ejemplo de función fática. Por ejemplo, cuando hablamos por teléfono, ¿no? Y les he dicho, aló, aló, dijo el joven. Bueno, bueno, contestó la mujer del otro lado de la línea. Aló, sí, aló. Bueno, bueno, a ver si contestan. Bueno, se enojó, entonces ella. Muchas veces también nos hacen bromas con el celular. Nos llaman, ¿sí? Nos llaman y de repente no contestan nadie, ¿sí? Entonces también el receptor tiene que actuar, en este caso, con mucha paciencia, ¿no? Pero a veces no lo hay tampoco. La función metalingüística es otra función orientada hacia el código. Aquí se habla del lenguaje con el mismo lenguaje. Y el emisor y el receptor quieren confirmar que está haciendo uso del mismo código. En este caso se vincula con el código. Por ejemplo, la docente del lenguaje expone una clase de lenguaje. Mire usted, estoy orientada hacia el mismo código. La docente del lenguaje expone una clase de lenguaje. Si no, veamos el ejemplo. ¿Qué dice? El vocablo corpus se refiere a la fiesta religiosa de Corpus Christi. Se escribe también con mayúscula la procesión del Corpus. ¿Cuántas veces se ha repetido la misma palabra? 3 veces, 3 veces. ¿Está bien? Entonces, esa es una función metalingüística. Otro ejemplo. Una palabra que termine en mente es un adverbio, claro. Adverbio de modo, ¿no? Adverbio de modo, ¿sí? Muy bien. Función estética o poética. ¿Sí? Aquí el lenguaje adquiere una función poética. En el lenguaje literario, ya sea en prosa o en verso. ¿Cuál es la intencionalidad de la función poética? Es la de crear una armonía en la forma, un efecto auditivo y plástico. Para esto se vincula con el mensaje. Y yo les pregunto, ¿quién de ustedes no ha escrito un poema dentro
de su vida de básica regular, pero también debe ser dentro de otro periplo. También usted ha escrito un poema, pero para eso ha tenido en cuenta, si el poema era libre o la poesía libre, ha tenido en cuenta la métrica, ¿sí? Que viene a ser la medida que le va a dar usted a cada línea versática, ha tenido en cuenta la rima, sí, la línea versática terminaba en vocal, rima asonante, si terminaba en consonante, rima consonante, los ritmos, si eran de tono, si eran de pausa. Si eran de pausa, en caso de los signos de puntuación, y si eran de tono, en caso de las hilaciones. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Para poder escribir un poema, de la misma forma una poesía. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el estudiante quiere narrar también lo que es prosa poética? Utiliza mucho la retórica. ¿Y qué viene a ser la retórica? El embellecimiento que le da a cada una de sus palabras. Por ejemplo, yo le puedo decir a la señorita, ¿está bien? Le puedo decir lo siguiente: qué lindos ojos tienes en la lengua coloquial. Pero si yo quiero aplicar lo que viene a ser el lenguaje literario, en ese caso ya no le diré qué lindos ojos tiene, sino esos luceros que embelecen mi alma. ¿Se dan cuenta ustedes? ¡Qué hermosas perlas! Pero perlas se refiere a los dientes. ¿Está bien? Ahora que hay, pues, todo lo que se llama estético, ¿sí? Entonces podemos nosotros muy bien utilizar el lenguaje literario para la redacción, en este caso, de los textos. Entonces estamos utilizando lo que es la función estético-poética que se vincula con el mensaje al cual queremos transmitir. Muy bien. Veamos un ejemplo de función estética, ¿sí? En este caso, los poemas, ¿sí? Tenemos aquí el poema del gran poeta nacional, muy conocido, ¿sí? A nivel mundial, don César Vallejo. Y dice así: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Cuando ustedes leen una función, en este caso, leen un texto en función estética, es importante tener los grados de entonación. ¿En qué momento la entonación es ascendente, descendente, directa? No es lo mismo leer una narración que leer un poema. En el poema tenemos que utilizar la lectura declamativa. Para eso utilizaremos los grados de entonación y aparte utilizaremos, sí, las mímicas, los movimientos. Muy bien. Bien. Ahora tenemos aquí una actividad, pero por favor vamos a pasar a la siguiente clase. ¿Está bien? Vamos a pasar porque ya les he dicho que son 2 clases, ¿sí? Y pasamos a lo que es los signos de puntuación, que es bastante amplio también, y después vamos a trabajar las actividades. ¿Está bien? Estudiantes, ¿todos observan? ¿Visualizan, por favor? Sí, Miss. Sí, profesora. Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Vamos ahora. Si bien es cierto, todas las personas, todas, sí, porque no me puedo decir que aún hay excepciones, todas las personas tenemos algunos errores en tratar de colocar en forma correcta los signos de puntuación. A veces redactamos textos y a todos colocamos coma, punto y coma, ¿sí? No es así. Cada signo de puntuación tiene una función determinada. Por eso, en esta mañana vamos a estudiar la función de cada uno de ellos con sus respectivos ejemplos. Definamos en primer lugar qué es un signo de puntuación. Un signo de puntuación es un conjunto de señas que tratan de graficar a los fonemas. Acuérdense, los fonemas son los sonidos suprasegmentales, acento, tono y entonación para otorgarle las diversas pausas que se necesita para comprender un texto. Fíjense ustedes, cuando nosotros tratamos de observar en una lectura un signo de puntuación, nos expresa una pausa. ¿Y qué es una pausa o un silencio? En ese silencio, que son de 6 segundos, vamos a tratar de respirar. Tomamos aire, llenamos nuestros pulmones del aire, ¿sí? Para luego continuar la lectura. ¿Está bien? Continuar la lectura. Para eso es un signo de puntuación. Tratamos, sí, de llenarnos de una energía completa, y podemos tratar de seguir con nuestra lectura. ¿Bien? Muy bien.
Cuando los elementos constitutivos del texto están convenientemente distribuidos, la presencia de las pausas llega de manera muy natural. Por tanto, es bastante fácil determinar los signos de puntuación que se deben emplear. Si yo les digo el siguiente ejemplo, ¿está bien? Los estudiantes del centro preuniversitario son María, Juana, Rosita y Carlos. Como ven dado una pausa, el estudiante sabe muy bien que hay presencia de los signos de puntuación. Entonces va a colocar en cada uno coma, coma, y como ya dije, la conjunción y significa que he terminado. Y finalmente colocaré el punto final. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Qué significa eso? Que la presencia de pausa, ¿sí? Cuando uno trata de expresar una idea principal, está muy bien expresada de una manera muy natural, que solamente uno puede tratar de decir cuál es el signo de puntuación que se ha empleado. Debemos recordar también que no son piezas que se colocan a la fuerza, sino, por el contrario, se deben acomodar suavemente a la estructura general del texto. Claro, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a repetir, algunos en las prácticas que se les da, tratan de colocar en todos, ¿no? Por la fuerza. Tiene que ir coma, punto y coma. No. Por eso, el día de hoy, vamos a estudiar la función de cada uno de ellos. ¿Cuáles son los principales signos de puntuación? Muy bien. Tenemos los signos de pausa. ¿Quiénes conforman los signos de pausa? Tenemos el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos y los puntos suspensivos. Veamos ahora los signos de expresión. ¿Cuáles son? Los signos de interrogación, los signos de admiración, las comillas y los paréntesis. Digamos, los signos auxiliares. Tenemos el guión, el punto y raya, el asterisco, las dos rayas, etc. Veamos ahora la función de cada uno de ellos. El uso de la coma. La coma es un signo de puntuación. Representa una pausa más breve que la del punto. Y se utiliza con frecuencia en toda la clase de texto. Aproximadamente tenemos unos 6 segundos en la coma para hacer una pausa, ¿no? 6 segundos. Se emplea para separar los miembros de una enumeración o sucesión, ya sean palabras o frases. Veamos entonces. Tenemos la coma enumerativa, clases de coma. Esta coma enumerativa se usa para separar elementos sucesivos de una enumeración o en serie también. Si el último elemento está precedido de una conjunción, puede obviarse la coma. En caso de la conjunción y conjunción o, podemos obviar la coma. Veamos el ejemplo. Se consumió mucho trigo, arroz, maíz y papa. Mira, trigo, coma, arroz, coma, maíz. Pero como hay una conjunción y, ya no coloco, ya puedo obviar la coma. Papa, punto final. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente, la coma vocativa. La coma vocativa se utiliza para separar el elemento vocativo, sin importar el lugar de su ubicación. Ojo, acá no vemos si el lugar está al inicio, está al centro o está al final. Se entiende por vocativo a la palabra o construcción que nombra al ser a quien se dirige el enunciado. ¿Está bien? Entonces vamos a ver en el ejemplo, ¿sí?, qué lugar ocupa en este caso el vocativo. Puedo decir así, vocativo. Cantinero, coma, sírvame otra copa. Está al inicio. Ahora el vocativo al centro, la misma idea. Sírvame, coma, cantinero, coma, otra copa. Bien. Y finalmente, sírvame otra copa, coma, cantinero. Entonces, escuchen bien, cuando nosotros colocamos la coma vocativa, no interesa el lugar, en ese caso, del vocativo en que se encuentre. Puede estar al inicio, puede estar al centro o puede estar al final. ¿Está bien? Lo importante es colocar la coma para separar el elemento del vocativo, sin importar, ojo, el lugar de su ubicación. ¿Está bien? Muy bien. Tercero,
La coma apositiva es otro tipo de coma. Se utiliza para separar elementos apositivos, es decir, palabra o expresión que repite de otro modo al sujeto. ¿Sí? Por ejemplo, La Casa Verde. La Casa Verde es un libro literario muy interesante, pero ¿de quién será La Casa Verde? Entonces nosotros separamos la aposición, lo que decimos nosotros, el elemento apositivo. La Casa Verde, aposición. La gran novela de Vargas Llosa, ahora sí, sí, estamos tratando de expresar lo que dice el sujeto, en este caso el núcleo del sujeto, ¿sí? Fue escrita en 1965-1966. ¿Está bien? Entonces colocamos dos comas. La Casa Verde, coma, terminamos nosotros lo que viene a ser el elemento positivo o la posición, la gran novela de Vargas Llosa, y colocamos la coma. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente ejemplo. José. ¿Quién será José? Pero trato de aclarar. Hermano de Luis, coma, José, coma, hermano de Luis, coma, viajó temprano a la capital. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estoy tratando de separar el elemento apositivo con dos comas? Al inicio y al final. ¿Está bien? Muy bien. Podemos decir también, Tarapoto, coma, la ciudad de las palmeras es una ciudad calurosa. Lamas, coma, la ciudad de los 3 pisos, coma, es visitada por muchos turistas. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente. Coma aclarativa. La coma aclarativa se utiliza cuando el sentido de la oración es interrumpido por una aclaración. Ojo, por una aclaración. Se entiende por palabra o frase aclarativa al enunciado que se intercambia dentro de la oración, con el fin de agregar más información. ¿Está bien? Muy bien. Por ejemplo, el presidente, coma, aclaro, luego de varias semanas, declaró el periodismo. Sabemos que el presidente Vizcarra, en el tipo, todavía seguimos con la pandemia, pero a los principios de pandemia, todos los días salía en televisión a las 12 del día a dar su mensaje en 1 hora, 2 horas. Ahora no. Ahora el presidente ya ha dejado una vez a la semana, a veces no se le ve. Entonces, aclaramos. El presidente, coma, aclaró, luego de varias semanas, coma, declaró al periodismo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando utilizamos la coma aclarativa, repito, se entiende por palabra o frase aclarativa al enunciado que se intercala dentro de la oración, con el fin de agregar más una información. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente. La coma verbal o elíptica es otra también que se debe tener en cuenta. Para ese caso, la coma elíptica es la coma cuyo uso es el de sustituir un verbo mencionado con anterioridad para omitir su repetición. Por esa razón se trata de un verbo tácito. Cuando decimos verbo tácito, el verbo tácito no está presente en el texto, no está presente, pero se infiere, ¿sí? En este caso, a partir de un antecedente se puede inferir. Veamos el ejemplo. ¿Qué decimos hasta acá? La farmacia sanatoria abre 24 horas al día. ¿Cuál es el verbo? Abre, del verbo abrir. ¿Está bien? En la primera idea principal. Dar 18 horas. ¿Qué he suprimido? He suprimido el verbo. ¿Qué he colocado para suprimir, para sustituir ese verbo? Una coma. ¿Cómo se llama esa coma? Coma verbal. Coma verbal. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, por favor, cuando nosotros queremos, en este caso, sustituir al verbo, solamente colocamos una coma. Solamente colocamos la coma, ¿sí? Por lo tanto, el verbo es tácito. El verbo es tácito. Se sobreentiende. ¿Está bien? Muy bien. La coma hiperbática. La coma hiperbática es aquella que se emplea cuando se invierte el orden sintáctico de la oración. Y cuando hablamos del orden sintáctico, estamos viendo la función que tienen en este caso los elementos que conforman una oración. Si hay concordancia, ojo, entre el sujeto
Por ejemplo, expreso, dinero ya no le queda. Dinero, coma, ya no le queda. Lo correcto sería, ya no le queda dinero. Ya no le queda dinero. Entonces, la coma hiperbática es aquella que se emplea cuando se invierte el orden sintáctico de la oración. ¿Sí? En la primera idea hemos invertido el orden. Dinero, coma, ya no le queda. Coma hiperbática, está alterado el orden. Pero ¿cuál sería la forma correcta? Ya no le queda dinero. ¿Está bien? Siguiente. Aunque no te guste hacer preguntas, coma, debes aclarar tus dudas cuando surgen. ¿Está bien? Ahí estamos utilizando también el orden, en este caso, se ha invertido, ¿no? Muchos estudiantes se quedan callados, pero lo importante debería ser aclarar esa duda. Si hay una buena oferta, coma, compraré un par de zapatos formales, ¿sí? ¿Qué hacen las señoritas especialmente, no? Cuando hay ofertas en las tiendas de zapatos al instante, ¿no? Un conjunto de zapatos tratamos de comprar. Entonces, la coma, vuelvo a repetir, hiperbática, solamente se va a utilizar cuando se invierte el orden sintáctico de la oración. ¿Está bien? Muy bien. Seguimos. La coma conjuntiva. Utilizada cuando se usan ciertas conjunciones o locuciones solventes que dan respiro al enunciado. ¿Cuáles pueden ser estas conjunciones? En realidad, o sea, por ejemplo, en primer lugar, esto es decir, sin embargo, en otras palabras, ¿sí? Cualquiera de estas locuciones adverbiales podemos utilizar o están presentes. Por ejemplo, se hizo lo que se pudo, coma, o sea, solo queda esperar. O sea, coma, solo queda esperar. La luz, coma, no obstante, locución adverbial, siguió encendida. La luz, coma, escribimos una locución adverbial, no obstante, coma, siguió encendida. ¿Está bien? Ahora, esas locuciones adverbiales nos dan un respiro. ¿Por qué? Porque hay una coma. Y hemos dicho que la coma tenemos unos 6 segundos para respirar, tomar aire y continuar. ¿Está bien? Muy bien. Prometiste acompañarla, coma, ahora no te hagas el remolón, ¿no? No te hagas el fastidioso remolón. Muy bien. Vamos al siguiente signo de punto y coma. ¿Cómo ese signo de punto y coma nos va a ayudar a la coma a poder separar algunos elementos? Entonces, cuando hablamos del punto y coma, es un signo de puntuación que separa partes de un enunciado relacionados entre sí. Tiene mayor valor aislante que la coma, pero menor que el punto, Por decir, yo voy a tener unos, si tiene mayor valor aislante que la coma, tendré unos 7 segundos para poder respirar, tomar aire y luego continuar. ¿Está bien? Muy bien. ¿En qué casos utilizo el punto y coma? En primer lugar, se usa para separar las diferentes oraciones de una cláusula larga que ya lleven una o más comas. ¿Sí? Por ejemplo, si obtengo el primer premio, podré ir a París, punto y coma. Si no, mire, si no, ahí tenemos al verbo de afirmación y negación, tendré que quedarme en casa. ¿Está bien? Si obtengo el primer premio, podré ir a París, punto y coma. Si no, mira, ahí hay una conjunción, si no, ¿sí? Coma, tendré que quedarme en casa. Otro ejemplo. La puntuación correcta aclara el pensamiento. Muy bien, punto y coma. La incorrecta, ahí tenemos nosotros, ¿sí? Coma, lo enturbia. La incorrecta, respiro, lo enturbia. ¿Está bien? Entonces, para utilizar en este caso el punto y coma, hay que tener en cuenta que muchas oraciones tienen una cláusula demasiado larga, amplia. Es por eso que es importante colocar en este caso el punto y coma para poder separar esta idea. Siguiente. Se usa para separar oraciones entre cuyo sentido hay proximidad. Proximidad viene a ser cercanía. ¿Está bien? Cercanía. Entonces decimos, apunté lo que dice el jefe, punto y coma,
Luego no se acordará, claro, ¿no? Muchas secretarias tratan de todo tener al día los apuntes, porque a veces la mente es muy frágil, ¿sí? Apunté lo que es el jefe, punto y coma, una proximidad que ella luego no se acordará. Excelente. Usted cumpla con su deber. Muy bien, a los estudiantes, punto y coma, que él haga lo que quiera. Ajá. Cuando es en un grupo de trabajo, ¿sí? Usted cumple con su deber, muy bien, punto y coma, que él, aquellos que no cumplen, haga lo que quiera. Muy bien, continuamos. En las cláusulas algo extensas se usa el punto y coma antes de las conjunciones adversativas. ¿Cuáles son las adversativas? Pero, sin embargo, y si la cláusula es corta, basta solamente con una coma. Basta con una coma. ¿Está bien? Entonces veamos ahí. Le llamamos la atención sobre su conducta. Punto y coma. Sin embargo, miren, coma, todo fue inútil. Todo fue inútil. Repito, ¿sí? Cuando las cláusulas son extensas, se coloca en ese caso el punto y coma antes de una conjunción adversativa. ¿Cuál es la conjunción adversativa? Sin embargo, pero no obstante. ¿Está bien? Muy bien. Y si es corta, solamente basta con una coma. Otro ejemplo. Desgraciadamente, coma, todo lo que intenté me salió mal. Punto y coma. Pero de aquí en adelante, esto no va a suceder. ¿Está bien? Punto. Miren ustedes, es otra forma como también se puede colocar el punto y coma, ¿sí? Cuando son cláusulas extensas y tenemos como presente las conjunciones adversativas. El uso de los dos puntos. También el estudiante debe saber conclusión de lo que antecede. Y que en el habla es una pausa precedida de un descenso en el tono. Cuando nosotros observamos los dos puntos, ¿no? Las expresiones del año son, tratamos de hacer un descenso en la entonación. ¿Está bien? Los estudiantes del centro preuniversitario son un descenso. Los estudiantes del centro universitario son, no, son descenso en la entonación. ¿Está bien? Y que antecede, en este caso, y que en el habla, es una pausa precedida de un descenso en el tono. Eso detiene el discurso para llamar la atención sobre lo que va a continuación, que siempre está en estrecha relación con el texto precedente. Veamos. ¿Cómo se utiliza? En el caso de una cita textual y antes de la cita textual. A todos nos gusta leer textos, ¿está bien? Dentro de la lectura de textos vamos a encontrar párrafos que nos parecen importantísimos, que nos han impresionado. Ese texto que me ha impresionado, sí, lo leo y extraigo la idea que más me ha llamado la atención. Esa idea la extraigo y la trato de escribir de la siguiente manera. Ejemplo. Jesús dijo en la Biblia, ¿no? En la Biblia está dos puntos, ojo, si es, por favor, ustedes están redactando un texto y van a colocar los dos puntos, no le den espacio. Jesús dijo ahí, dos puntos, no vayan a hacer Jesús dijo espacio, dos puntos, no, Jesús dijo dos puntos. Ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Esta es una cita de la Biblia, una frase muy importante. Según Mariátegui, ¿quién es Mariátegui? José Carlos Mariátegui, el gran escritor, ¿sí? Peruano, generación de los 60, ¿sí? Los 7 ensayos, ¿no? De la realidad peruana, ese es el libro más importante que escribió. ¿Qué dice él? Según Mariátegui, dos puntos, extraemos una cita textual. Peronicemos al Perú, peronicemos al Perú. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, repito, en caso de una cita textual, antes de la cita textual, miren ustedes, colocamos ahí los dos puntos. Muy bien. En caso de enunciar un resumen, dos puntos. Después de la proposición que anuncie que a continuación va a resumir, enumerar o aclarar ya lo expresado. Por ejemplo, cuando queremos enunciar la bibliografía, ¿no? La biografía de cada uno, ¿sí? Por ejemplo, una buena vida, dos puntos. Buenos hijos, excelente esposa y una brillante carrera. Miren ustedes, ¿sí? Aquí estamos tratando de expresar un resumen, muy pequeño. La fiesta estuvo inolvidable. Dos puntos.
muchos invitados y amigos fueron. ¿Se dan cuenta? Miren ustedes, ¿sí? Entonces, para poder hacer un resumen, basta colocar los dos signos de, en ese caso, los dos puntos que son los signos de puntuación, para poder aclarar todo lo expresado. En el caso de enunciar una conclusión, también es otro uso, ¿sí? Antes de una expresión, ¿sí? Antes de una expresión de conclusión, se coloca, pues, los dos puntos. Por ejemplo, se quemaron los libros, las cortinas, los muebles, dos puntos, todos se quemó. Conclusión, todo se quemó. ¿Está bien? Antes de la conclusión, los dos puntos. Muy bien. Siguiente ejemplo. Dieron dinero, cariño, comprensión, conclusión, se te dio todo. Se te dio todo. Muy bien. Veamos ahora el siguiente. El uso del punto. También es un signo de puntuación muy importante que sirve para señalar el final de un periodo sintáctico u oración gramatical, ¿sí? Pero para eso vamos a ver los tipos, ¿sí? En ese caso del uso del punto. El punto representa una pausa fónica, ¿sí? Más o menos larga según el énfasis que le quiere dar al lector. Y cuando decimos énfasis es que vamos a tratar de expresar esa palabra en un tono un poquito más alto, ¿no? Más enfático. Después del punto se escribe siempre con mayúsculas. Veamos entonces en qué casos. Por ejemplo, tenemos tres tipos de puntos. El punto seguido, el punto aparte y el punto final. Veamos entonces. El punto seguido, ¿sí? Se emplea cada vez que se cierra una oración. Usted en un párrafo puede escribir 5 oraciones. Tiene usted una idea principal o puede tener una idea secundaria. Entonces, escribimos punto, punto seguido. La letra que continúa es con letra mayúscula, con letra mayúscula. Usted termina de leer con entonación descendente y luego punto seguido, otra vez entonación ascendente. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el punto seguido se emplea cada vez que se cierra una oración y luego usted continúa, continúa. El punto y aparte, ¿sí? Es otra clasificación. Se emplea para separar los distintos párrafos. Repito, cada párrafo puede estar formado por 5 o 6 oraciones, pero también hay párrafos breves de 1 y 2 oraciones. Entonces, para terminar, colocamos el punto, ¿sí? Punto aparte y continuamos el siguiente párrafo. Muy bien. El punto final se emplea cuando se concluye un escrito. ¿Qué pasa cuando el estudiante no coloca el punto? Se infiere que se continúa el texto, infiero que se olvidó de escribir, ¿sí? O no sabe más del tema. Entonces, por lo tanto, hay que colocar el punto como función de que ya se ha concluido completamente todo el escrito. El uso de las comillas. Las comillas o signos son signos tipográficos utilizados para marcar niveles distintos en una oración. Para eso tenemos dos tipos de comillas. Las comillas de apertura y las comillas de cierre. ¿Está bien? ¿En qué caso se utiliza? En primer lugar, se usan comillas para indicar la reproducción de una cita textual. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Vuelvo a repetir. Yo tengo un párrafo que más me ha gustado, me identifico con ese párrafo y de ese párrafo extraigo una idea principal. ¿Cómo la puedo escribir en este caso? Bolognesi, dos puntos, abro, comillas, comillas de apertura, no me rendiré hasta quemar el último cartucho. ¿Quién lo dijo? En este caso, sí, lo dijo Bolognesi en la batalla de Arica, en la batalla de Arica. Esta frase es muy célebre. No me rendiré hasta quemar el último cartucho. Y para que sea cita textual, tiene que ir entre comillas. ¿Está bien? Jesús dijo, dos puntos, es una frase también reflexiva, habrán comillas de apertura, dejen que los niños vengan a mí, dejad que los niños vengan a mí. Y cierran con comillas de cierre. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Luego, se usan comillas para separar nombres de obras, revistas, periódicos, marcas de producto, clubes y otros también lo utilizamos. Por ejemplo, estaban en el Café Plaza y en el instante que leía El Quijote,
Ella pidió una flor de caña. Estaba en el Café Plaza. El Café Plaza está acá, en la Plaza de Armas de Tarapoto, en toda una esquina, ¿no? Y muchos nos gusta siempre ir a tomar un cafecito, de a tomar capaz un vinito, ¿sí? Y también podemos leer también parte de algún texto, ¿sí? Entonces, estaba en el Café Plaza. Plaza se refiere, en este caso, a un centro, ¿sí? Un centro, un café, donde podemos nosotros servirnos algo, entre comillas, porque viene a ser el título, el nombre. En el instante leía El Quijote es un libro, una obra literaria, ¿sí? Entre comillas, y ella pidió una flor de caña. Flor de caña es un vinito, es un traguito muy rico para poder deleitarse. ¿Está bien? Muy bien. Se usan comillas para destacar palabras extranjeras y voces demasiado vulgares, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el paj, ¿sí? Comillas, ¿sí? De Nicolás está más interesante que mi ganado, ¿no? Mi ganado, una palabra bastante vulgar, pero sí la utilizamos para poder resaltar en algunos casos, ¿sí? En algunos casos. Siguiente. Se usan comillas para hacer resaltar ciertas palabras en las expresiones. En el caso de los poemas, ¿sí? ¿Qué es el poeta? El poeta, la musa será siempre un ángel en el que se inspira. Claro, los poetas, cuando tienen ellos que redactar, en este caso, un determinado poema o poesía, necesitan una inspiración, que puede ser una persona. Esa persona le llaman mi musa, mi ángel, ¿está bien? O puede ser la naturaleza, o puede ser cualquier tipo de objeto. Entonces, a esa palabra, sí, que nosotros creemos que es importantísima, sí, en este caso, ángel, sí, utilizamos las comillas para poder resaltar la expresión. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente uso. También se utiliza a veces las comillas para dar un tono burlón a ciertas palabras. Un tono irónico, ¿no? Irónico, ¿no? Cierta vez me encontré con Juan, el más estudioso. Mentira, porque toda la vida para jalado en todos los cursos, ¿no? Entonces son también frases burlonas, irónicas. Por ejemplo, vimos al señor Pedro Juárez, quien dice cero santo, cuando sabemos que no lo es así, ¿sí? Pero irónicamente le decimos santo, cuando eres activo, extrovertido, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿sí? Pero podemos usar este tipo de comillas para dar, vuelvo a repetir, en tono irónico, en tono bastante burlón. Veamos ahora el uso de los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos es un signo de puntuación formado solamente por 3 puntos consecutivos. 3 puntos consecutivos, nada más. Llamado así porque entre sus usos principales está el de dejar un suspenso en el discurso. Supone una interrupción de la oración en un final impreciso. Por ejemplo, ahora los cines están cerrados, pero cuando hemos concurrido al cine y hemos visto una película de acción, ¿sí? De terror, mejor dicho. ¿Qué pasa cuando, en este caso, el actor principal está cometiendo un hecho, una acción? Todos nos quedamos, en ese caso, estamos conversando y nos quedamos mudos, ¿sí? Nos quedamos mudos por el temor, por la ansia. Hay una interrupción de conversación con mi compañero, con mi amiga que hemos acudido a ver al cine. De la misma forma, cuando usted lee un texto, está leyendo algo tan emocionante de acción y de repente hay un hecho que nos llama la atención. Y vemos 3 puntos suspensivos donde ¿qué continuará? ¿Qué continuará? ¿Qué cosas son las que se infiere? ¿Está bien? Veamos ahí cuál es otro. Se usan los puntos suspensivos cuando se obvian palabras en que se sobreentienden, o sea, esas palabras están por demás, ¿no? Por ejemplo, tal palo, de puntos suspensivos, la respuesta, tal astilla, pues. Ah, de tal palo, porque es igual que el papá, ¿no? Tal astilla, físicamente o intelectualmente. Está bien, pero, está bien, pero, no sé, ¿no? Podemos entenderlo ahí. Está bien, pero, serás puntual. ¿Está bien? Muy bien, te puedo perdonar, pero hay que ser puntuales, ¿no? Entonces, los 3 puntos ahí. Siguiente. Se usan los puntos suspensivos al
final de una cita textual incompleta. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, los docentes, muchas veces también dejamos en las prácticas puntos suspensivos que el alumno pueda completar. ¿Cuál será el final de esa lectura? Entonces podemos decir así, la poesía de Gure, también uno de nuestros grandes escritores, no es nada más que la prolongación de su infancia, sino recordemos aquello en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, puntos suspensivos, y uno trata de completar en la cita. ¿Está bien? Muy bien. Mediante los 3 puntos que nos expresa que debemos de continuar. Se utilizan también los puntos suspensivos cuando se desea dar un estilo entrecortado y ardoroso a la participación de un interlocutor. Esto sí, mayormente los relatores de noticias lo utilizan, ¿sí? En este caso, los narradores. Vamos a ver el ejemplo. Caballeros, hacense a un lado. No hay que tocarlo. El cañoncito. No sé si la puntería es alta o baja. Está cargado. Un día de estos hará fuego. No hay que arriesgarse. Retírense. No respondo. ¿Está bien? Miren ustedes cómo es en este caso el relato, ¿sí? La narración, el estilo que marca cada interlocutor en forma entrecortado. Había una periodista, les comento, ¿sí? Una periodista Chan, que se apellidaba ella, y ella cada vez en este programa por frecuencia latina, me acuerdo, que narraba las noticias, lo hacía con tal suspenso, que los receptores sentíamos esa energía, muchas veces de ansiedad, de emoción, ¿no? Ella empezaba leyendo. Había una vez, y jadeaba, respiraba, en el pasaje de la esquina 4 de Girón Alegre, y jadeaba y dejaba en suspenso. Y el receptor decía, ¿qué es lo que continuará? ¿Qué es lo que pasará, no? Hay muchos interlocutores que utilizan esta forma de leer para poder también crear suspenso, crear emoción. El siguiente, el uso de los paréntesis. Los paréntesis encierran expresiones que guardan estrecha relación con lo que se está refiriendo. Esta palabra o palabras deberán leerse con un tono más bajo. Serán cortas y siempre tendrán una misión aclaratoria. Escuchen bien, los paréntesis tienen la misión aclaratoria, ¿sí? Y para esto utilizaremos un tono de voz un poquito más bajo. Julio César pronunció la siguiente frase. Vini, vidi, vince, que significa vine, vi y vencí. ¿Se dan cuenta? Entonces, como esta frase está en italiano, lo que nosotros tratamos de aclarar en lo que es el castellano, nuestro idioma, para poder entenderla. Siguiente. Niccolo Pagliani, Italia, porque es Italia, fue un músico más adulado en un concierto. Fue el músico más adulado en un concierto. ¿Quién es Niccolo Pagliani? Un músico italiano. Entonces, como sabemos que es de Italia, aclarar y colocar, en este caso, entre paréntesis. En el caso de William Shakespeare. William Shakespeare nació en Inglaterra. Muy bien, ¿pero en qué año? Ponemos entre paréntesis 1616. ¿Está bien? Muy bien. El uso de los guiones. Los guiones también son signos ortográficos con la forma de un trazo horizontal, muy corto, aunque puede haber variaciones de diseños según la fuente tipográfica. Fíjense ustedes, ¿sí? Y para eso debemos de tener en cuenta su función. Es básicamente su función morfológica. Tiene que ver mucho con la estructura. Es decir, une palabras y otros elementos normalmente aparecen en su interior, como las llamadas palabras compuestas, por decir físico-químico, matemático-químico, siempre se unen estas palabras mediante un guión. Vamos también sirven para indicar al final de un renglón que una palabra no ha terminado y que a continuación sigue en la línea siguiente. Claro, hay palabras bastante amplias, por ejemplo, la palabra comunicación. Y cuando uno trata de redactar un texto y utiliza la palabra comunicación, entonces podemos dividirla casi al final, ¿sí?, en 2 palabras. Primero decir comunicar, ponemos un guión y continuamos, ¿sí?, en la siguiente línea. Por ejemplo,
hispanoamericano. Referirse a un conflicto entre España y América. Y tratamos de utilizar en este caso el guión, ¿no? En el caso de las palabras en las cuales continúan en la siguiente línea. Ejemplo, hacia el término de su triste vida, guión, encontró la calma que buscaba. Miren ustedes la palabra encontró, guión, ¿sí? Y tro, que la finalización en este caso de la palabra en la siguiente línea. Para eso utilizamos el guión, para las palabras compuestas y también para indicar al final de un renglón que la palabra no ha terminado, que continúa. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Ahora vamos con la actividad, ¿sí? Todos tienen su actividad, ¿no es cierto? Sí. Voy a compartir, por favor. Compartimos aquí. Vamos a ver aquí. Vamos con la primera actividad de lo que es la comunicación. Por favor, todos con su actividad. Voy a ampliar. Voy a ampliar. Estamos en hora, por favor. ¿Me escuchan todos? ¿Estudiantes? Sí, profesora, todo normal. Ya. Escuchen, por favor, escuchen. Sí. Como estamos en tiempo, ¿sí? Y yo también tengo que entrar a la siguiente clase, voy a darle las respuestas, ¿ya? Voy a leer la pregunta y voy a darle las respuestas. ¿Está bien? Yo no voy a dejar tiempo, porque como la clase ha sido bastante amplia, para poder terminar. Empezamos entonces con la comunicación y decimos, 1. Amor, eres la única. La función predominante del enunciado es la letra B, emotiva, emotiva. La número 2, señale qué alternativa cumple la función fática. La letra D, ¿cómo se encuentra? Bien, ya entiendo, sí. Letra D. La número 3, psicología proviene de dos términos griegos, psiquis, alma, y logos, estudio. En la frase anterior, la función predominante es la letra A, metalingüística, metalingüística. La número 4. Cuando no existe intercambio de roles entre emisor y receptor, no hay diálogo, esto pertenece a la comunicación, letra C, unilateral, unilateral. Número 5. Se vincula con el mensaje. Se vincula con el mensaje, letra D, función estética, función estética. Siguiente, 6. Lamento mucho lo que te está pasando. Esto pertenece a la función E, expresiva, función E, expresiva. Decodifica e interpreta el mensaje mediante un proceso físico, fisiológico y físico. Respuesta a la letra D, receptor. Letra D, receptor. Número 8. Proceso social de transmisión de una determinada información utilizando un sistema de signos. Respuesta a la letra C, comunicación. Letra C, comunicación. 9. El sistema de signos en la cual se transmite el mensaje. Respuesta B, código. Respuesta B, código. Número 10. Es todo lo que rodea el proceso de la comunicación y que ayuda a la comprensión del mensaje. Respuesta, la letra A, contexto. Respuesta A, contexto. 11. ¿Cuál no es un elemento de la comunicación? Letra C, comunicador. Letra C, comunicador. Número 12. Una conversación telefónica pertenece a, letra D, comunicación lingüística. Comunicación lingüística. Número 13. El contenido del mensaje es más riguroso, preciso y claro. Corresponde la letra B, comunicación escrita. Respuesta, letra B, comunicación escrita. 14. Incluye la capacidad fonética. Incluye la capacidad fonética. Letra D, comunicación oral. Letra D, comunicación oral. Número 15. Quisiera ser pensamiento y estar dentro de ti, y así saber el momento en que te acuerdas de mí. La función que cumple es letra D, estética. Letra D, estética. Muy bien. Vamos con la siguiente práctica, por favor. Vamos con la siguiente práctica y tenemos los signos de puntuación. Muy bien. Vamos ahí con los signos de puntuación. 1. Marque la alternativa que denota adecuado empleo los signos de puntuación.
Letra A, respuesta letra A, es de carácter fuerte, pero suele ser amable. 2. Marque la alternativa en la que se ha empleado la coma adecuadamente. ¿Sí? Letra C, díselo a tu psiquiatra, coma, pero omite los detalles. 3. ¿En cuál de las siguientes opciones hay un uso apropiado de los dos puntos? Letra D, se le nota muy estresado, debe divertirse más. 4. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta puntuación correcta? Letra D. La D, a esta persona puede aplicarse el refrán, a quien de ajeno se viste en la calle, lo desnuda. 5. Señale la alternativa que presenta el uso correcto de la coma. Respuesta E, ellos, coma, sin duda, coma, triunfarán. 6. La puntuación permite, letra B, descubrir la intencionalidad que se quiere dar en los mensajes. Número 7. ¿Cuál es un signo doble? Respuesta, la letra C, los corchetes. Número 8. Aparece en las abreviaturas, ¿sí? El punto abreviativo. 9. Coloca falso o verdadero respecto al uso de la coma, ¿sí? La respuesta es la letra B, falso, verdadero, falso. Muy bien. Número 10. Representa una pausa intermedia inferior a la del punto y superior a la de la coma, ¿sí? Respuesta acá, letra A, el punto y coma, Número 11. Se usa entre las oraciones yuxtapuestas cuando expresa la relación de causa y efecto. Respuesta a la letra A, 2 puntos. Número 12. Cuando se reproduce de manera incompleta una cita textual. Letra C, puntos suspensivos. Número 13. En textos jurídicos y administrativos se utiliza para describir el objetivo principal del documento. Letra A, 2 puntos. Número 14. En un momento determinado, tras la pelea, la situación parecía controlada. En el siguiente, todo había vuelto a empezar. Respuesta, la letra E, coma, punto y coma. Finalmente, el número 15 se utiliza para separar elementos que integran una palabra compuesta. Letra A, guión. Muy bien, voy a dejar de compartir. Bien, dejé de compartir. Bien, estimados estudiantes, hemos terminado prácticamente con todo lo que viene a ser la semana 3, ¿sí? Y la otra semana son 2 temas que han sido bastante amplios, ¿sí? Pero hemos tratado de explicar en una forma bastante motivadora y dar las respuestas conforme a la práctica que estaba, pues, para el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a pasar a la siguiente clase. Muchas gracias con ustedes por su atención. Será, pues, hasta una próxima que nos estaremos viendo a esta hora. Muchas gracias. Profesora, cuídese. Cuídense, Gracias. Gracias. Cuídese. Gracias. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Muchas gracias.